En estos días estamos algunos también conmocionados porque la situación social se agrava más. En los últimos días han fallecido 3 niños producto de la delincuencia, de la maldad de este mundo. Y no son los únicos, también otras personas. Creo que seguimos estando en el top de los países más inseguros. Claro, esos datos no nos dicen, no son publicados por obvias razones, pero vivimos un tiempo en el que se dice cómo se ha corrompido la sociedad, cómo se ha dañado la mente de la gente, cómo la gente está haciendo cosas inimaginables. ¿Por qué? Porque falta la palabra del Señor. Y por eso este mes de septiembre también como iglesia vamos a estar hablando de la palabra, todo el mes vamos a estar hablando de la palabra. Cuando nos referimos a la palabra, no nos referimos a la comunicación como tal. Algunos pueden pensar que hablamos de comunicación, otros quizás necesitan entender que cuando decimos la palabra nos referimos a la Biblia, a las Escrituras, porque algunos venimos de otro contexto y a lo mejor no estamos familiarizados con estos términos. Pero cuando nos referimos a la palabra, nos referimos a la revelación de Dios, nos referimos a lo que el Señor ha plasmado en ese conjunto de libros que es la Biblia, que tenemos 66 libros en los cuales Dios ha mostrado todo lo necesario para entender que nos ama y para también conocer cómo ser salvos y cómo tener una relación con Él. De esos 66 libros, muchas veces la gente no lee todos los libros. Lee normalmente Génesis, lee los Evangelios, lee algunas cartas y hay algunos libros pequeños que a lo mejor la gente nunca ha escuchado el nombre o si ha escuchado no ha leído. Alguien me dice de esos libros pequeñitos que la gente no suele leer en la Biblia. Nombres de esos libros. Zacarías, más pequeños, Abdías, alguien lo dijo. Otro libro, busque en su Biblia, puede usar su teléfono también. Judas, muy bien, mijo, ya dejemos que los demás contesten. Exonerado, sale primero el del sermón. Siempre tengo niños que me ayudan, ¿se han dado cuenta? Siempre hay niños pilas. Sí, hay muchos libros pequeños, Abdías, Nahum, Jonás, Lamentaciones. Bien, la Biblia tiene 66 libros y debemos leerlos todos. Así que quiero empezar este mes desafiándole a revisar por 30 días que tiene el mes de septiembre de una manera más especial, quizás con más tiempo, leyendo la palabra, leyendo a lo mejor el índice de la Biblia. Hay gente que a lo mejor nunca ha leído el índice de la Biblia, del libro, y no sabe los libros que existen. Busque un libro para leer este mes. Proverbios, por ejemplo, le recomiendo. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, entonces bien puede leer en este mes un capítulo y algún día del mes 2 capítulos, para así por primera vez leer un libro de la Biblia. Le estoy dando ideas. Puede aprender este mes 30 versículos, un versículo diario. Tener la palabra de Dios nunca nos va a hacer mal, siempre va a traer bendición. Aparte que está comprobado que quien ejercita la memoria, la mente, siempre tiene pensamientos más claros. Y para los que ya tienen, los jóvenes que tienen 60 años y que necesitan cuidar su salud mental, también es bueno aprender la palabra porque van a venir los años en que la memoria va a ir fallando, los recuerdos se van a ir perdiendo. Pero está comprobado que quienes han aprendido cosas en la juventud y han sido impresionados por esos aprendizajes, cuando llegan esos años difíciles, la memoria aún retiene esas enseñanzas o esos recuerdos. Hemos conocido de casos de gente que aún ha perdido mucho de su capacidad mental por una enfermedad o por la vejez, y lo que más recuerda es la palabra, lo que más recuerda son las enseñanzas bíblicas, lo que más recuerda son momentos espirituales, su bautismo, el día que se casaban en iglesia, el día que presentaba a sus hijos. Todos esos recuerdos espirituales quedan grabados más fácilmente en nuestra memoria. Así que aprender también la palabra, memorizar la palabra, puede hacer la diferencia en su salud física y en su salud espiritual. Le doy algunas ideas de desafíos para que septiembre no lo vivamos de cualquier manera, sino que busquemos aprender la palabra. Y hoy tenemos una primera razón también por qué estudiar la palabra, por qué hablar de la palabra, porque la palabra tiene poder. La Biblia no es cualquier libro.
Sí es cierto que es el libro más perseguido, más cuestionado. En muchas épocas de la historia fueron quemadas cientos de Biblias. De hecho, hace siglos atrás, antes de la Reforma cristiana, la Reforma protestante, la Biblia no estaba al alcance de la gente. La Biblia era un libro tan sagrado que solamente lo podían revisar ciertos clérigos, ciertos líderes espirituales, y ni siquiera en el idioma popular de ese tiempo, sino en idiomas antiguos como el latín. Entonces, aunque alguien hubiese accedido a un libro de esos, no podía entender si no sabía primeramente el idioma. Hoy, gracias a Dios, tenemos Biblias, pero hasta para regalar. Es uno de los libros más impresos en el mundo. No hay otro libro más impreso como la Biblia, y tampoco hay otro libro más descargado en las aplicaciones y en las plataformas de internet como la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es importante, porque la Biblia tiene poder. ¿Y por qué decimos que la Biblia tiene poder? Porque usted es evidencia de ese poder. La palabra llegó a su corazón en algún momento, no la religión. Algunos dicen, me cambié de religión. Se pueden cambiar de religión, pero llegar a Cristo no es cambiarse de religión, es pasar de muerte a vida. Así que si usted piensa que se está cambiando de religión, todavía está en el nivel muy superficial de entender lo que es la palabra. La palabra es la vida verdadera que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo mismo. Jesús es la palabra. Una forma hermosa que hay en las Escrituras de referirse a Cristo como la palabra la encontramos en Juan capítulo 1 versículo del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Yo escogí esta traducción porque es más específica en nombrar a Cristo. Dice en el principio, Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. Y si nota ahí, palabra está con mayúscula. En el griego es el logos, y el logos es Cristo. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. El que es la palabra, no en pasado sino en presente, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, la luz que vino por esa palabra, por él que es la palabra, brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cristo es el logos de vida, Cristo es la palabra. Entonces, cuando decimos septiembre, el mes de la palabra, no nos referimos solamente a la Biblia como tal, sino a Cristo, que él mismo es la fuente de la vida. Por él vino todo lo que nosotros ahora conocemos como mundo, como universo. Pablo lo diría, por él fueron creadas todas las cosas, por medio de él y para él. El logos es un término griego que en ese tiempo era lo que mejor podía usarse para traducir lo que significaba Cristo como palabra. Pero ahora nosotros ya no tenemos solamente la traducción de logos o el sentido de logos, sino que podemos entender y hablarlo en español. El español es un idioma más amplio para decir muchas cosas como esto. Cristo es la palabra, él mismo es la fuente de la palabra y de él viene la palabra. Entonces septiembre es el mes de la Biblia y véalo no como el libro como tal, sino como Cristo, el autor de las Escrituras. La palabra entonces tiene poder. ¿Y cómo evidenciamos también en la misma escritura que la palabra tiene poder? Jesús lo demostró. Cuando él vino, él se encargó de corroborar todo lo que estaba escrito de él, todo lo que el Antiguo Testamento mostraba. Cuando Jesús vino, aún el pueblo de Israel ya no tenía la misma fe del Antiguo Testamento, porque lo que pasó en el desierto, lo que pasó cuando Israel salió de Egipto, era conocido, pero ya no habían visto muchos milagros. El Señor había callado por 4 siglos, lo que se llama el periodo intertestamentario. 4 siglos en el que Dios no usó algún profeta para volver a hablar al pueblo. No hubo, al menos no se conoce de grandes milagros en esa época. Entonces el pueblo de Israel estaba perdiendo
prácticamente su fe, como a veces nos pasa a nosotros. A veces vivimos periodos altos de buscar a Dios y de pronto vienen temporadas difíciles y dejamos de buscar a Dios, dejamos de creer en el Señor, dejamos de elevar nuestras oraciones siquiera al Señor. Cuando vino Jesús, la fe de Israel ya estaba casi por los suelos. Era un pueblo religioso, pero no era un pueblo de la palabra. Habían reemplazado la palabra por doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, enseñanzas de ciertos líderes religiosos. Ya no sabían tanto la palabra, sabían las reglas, tenían que lavarse las manos para comer. Estaban más centrados en las formas que en el fondo. Pero en el ministerio de Jesús vemos cómo Él de muchas maneras corroboró que la palabra tiene poder y que Él mismo es la palabra. Lo primero que puedo hablar en esta parte es que Jesús con su palabra cambió vidas. Con su palabra, ¿qué hizo? Cambió vidas. Él no usó el discurso, no usó la oratoria para Él crearse una fama, para Él darse a conocer. Esa es la gran diferencia de los buenos predicadores y los buenos siervos. Los buenos predicadores levantan un nombre y se hacen famosos por el discurso, por la enseñanza, por la administración, pero sobre todo su nombre: pastor fulano de tal, profeta fulano de tal, apóstol fulano de tal, reverendo fulano de tal, evangelista fulano de tal. Jesús, aún siendo la palabra y teniendo la palabra, no se promovió. Él promovió las buenas nuevas. Aún Él, siendo el protagonista, decidió tener un segundo plano, estar en segundo plano, para que la palabra sea lo más importante. ¿Por qué le conocieron a Jesús muchos? Por sus palabras, por sus enseñanzas, porque no enseñaba como enseñaban los demás. Él enseñaba como quien tiene autoridad, dice el Evangelio. Jesús con su palabra cambió vidas, les dio propósitos. Cuando recién reclutaba a sus discípulos, no los reclutó por sus capacidades humanas, no los reclutó por su apariencia, no los reclutó por su estatus social, los reclutó porque Él tenía un propósito que compartir con esa gente, y un sígueme fue suficiente. Un sígueme fue suficiente para Pedro, fue suficiente para Andrés, fue suficiente para Juan. Ven, sígueme. Jesús sigue diciendo hoy también a mucha gente, y muchos hemos escuchado esa voz. En mi caso lo escuché cuando tenía 6, 7 años. Alguien predicaba algo semejante a lo que estoy predicando ahora, y ese predicador habló del ministerio. Ese predicador habló de cómo Jesús reclutó a los pescadores y cómo les decía: ven, sígueme. Y ese día yo sentí un calor dentro de mi corazón, algo que confirmaba que mi vida no iba a ser común, algo que se sembró en mi vida y que tardaría años en salir a la luz, y que evidenciaba que el Señor tenía un propósito con un niño sentado en una iglesia pequeña, donde las bancas eran incómodas, donde no era un piso como este, sino un piso de tierra. Si usted se queja de nuestro piso viejo, imagínese tiempos cuando nos reuníamos en capillitas, en salas sencillas. Ahí Jesús también habló y dijo: ven, sígueme. Él sigue buscando hombres y mujeres que le quieran servir, que quieran tener un propósito, que no quieran vivir solamente por vivir, que no quieran tener solamente la vida para trabajar, para conseguir cosas, para comprar bienes. Él sigue buscando gente a quien darles un propósito, y ese propósito está en Cristo Jesús, y usted lo va a conocer por la palabra, no por el mensaje de un hombre, no por la buena oratoria de un líder, no por el buen discurso de una persona, sino porque Cristo es la palabra, y Él puede llegar a tu corazón, al corazón de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, y lo que tú no puedes lograr con tus lágrimas, con tus ruegos, con tus amenazas, con tus advertencias, Jesucristo lo puede hacer, y puede tocar lo más profundo del ser de una persona. Y así Él ha venido levantando misioneros, pastores, maestros, adoradores, músicos, ujieres, mayordomos, porque Él sigue diciendo: quiero darte un propósito. Ese propósito no lo vamos a encontrar en las cosas de este mundo,
Lo encontramos en la palabra. Con sus palabras entonces Jesús cambió la vida de gente, les dio un propósito, pero también les entrenó para el futuro. Los discípulos estaban emocionados de ser aprendices, alumnos de ese maestro que hacía milagros, de ese maestro que tenía multitudes que le seguían, y no se imaginaban el futuro que iba a venir. No se imaginaban lo que iba a pasar 3 años después, 5 años después, 20 años después. Ahora nosotros que ya podemos leer lo que sucedió, entendemos por qué Jesús les reclutó a ellos. ¿Por qué Jesús no escogió a los hombres más capaces intelectualmente? ¿Por qué Jesús no escogió a los hombres más importantes de la sociedad de ese tiempo? Sino que fue a buscar pescadores, cobradores de impuestos, revolucionarios, gente que no tenía un propósito, porque les iba a dar un mejor futuro. La palabra nos muestra que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Hay un mejor futuro para usted y para mí, y ese mejor futuro no está en la familia, ese mejor futuro está en Cristo. Pero nosotros, cuando no entendemos la palabra, buscamos el mejor futuro en el trabajo. Cuando tenga un mejor trabajo seré más feliz. Y tienes el mejor trabajo y eres más borracho, más mujeriego, más vanidoso, y tus pecados, en vez de desaparecer, se aumentan. Por eso a veces yo insisto en que es bueno que algunos sean pobres, porque pecan menos, porque con dinero tal vez no hubiese límites. Entonces, cuando tú quieras entender cuál es tu futuro, no necesitas ir a buscar que alguien te lo diga, o que alguien lea las cartas, o que alguien lea tus manos, o que alguien tome algo del horóscopo y de las estrellas para decirte tu futuro va a ser bueno porque este es el año de tal constelación, o porque tienes que usar cosas de energía positiva para que venga la energía positiva. Usa este perfume que atrae el amor, y andas oliendo bien pero solo y sola, abandonada. O te rodeas de gatos, de gatas que no deberías tener cerca. Tu mejor futuro está en Cristo. Él nos da su palabra para que podamos llegar a vivir ese mejor futuro. El mejor futuro para tu familia está en Cristo. No está en los sentimientos como familia. A veces la gente creyente aún no entiende esta diferencia y dice: ya le sigo a Cristo, pero mi familia no cambia. Gloria a Dios que todavía no cambie. Pastor, pero duele que no cambie. Gloria a Dios, porque dice el Señor también: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. No dice cree en el Señor Jesucristo y tú salvarás a tu familia. No dice cree en el Señor Jesucristo y tú vas a cambiar a tu esposo, a tus hijos. No, creer en el Señor va a traer el poder de Dios que se necesita para cambiar a tu familia. Así que ánimo. Si estás esperando, si estás sembrando años por alguien en tu familia, va a llegar el tiempo. Dios tiene los tiempos más que perfectos, pero tú no te apartes de la palabra. Él te usará a ti o usará a otra persona. Hemos tenido casos aquí de gente que le predicaron, le habló el papá, le bendijo, intercedieron tanto por la ovejita negra de la familia y no hizo caso nunca. Pero de pronto un amigo de la universidad, un amigo del trabajo le hace una conversación y ahí aceptó al Señor. Un desconocido o alguien que no está tan relacionado, pero que Dios le usa. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero la multiforme gracia de Dios va a alcanzar a los que no le conocen todavía. Mientras haya un padre, una madre que crea en la palabra, que esté claro en que Jesús tiene un futuro mejor para mi familia, entonces vive tu presente con Jesús, que Él se encarga de tu futuro. No resolvemos nada con preocuparnos por el mañana si no estamos confiando en el presente, en el Señor. Dar vueltas a situaciones en tu cabeza no solucionan. Dobla tus rodillas y habla con aquel que va a escribir el mejor futuro en tu vida. Pero para eso tienes que tener un buen presente, porque el futuro es consecuencia del presente. El futuro no existe, dice algunos, pero existirá mejor cuando mi presente con el Señor sea mejor. Pero si hoy estás tibio,
Hoy estás siguiendo al Señor de lejos, hoy estás como que sí, como que no. ¿Qué futuro te espera? Un futuro también de lejos, un futuro como que sí, como que no. Pero si hoy, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu prueba, decides acercarte al Señor y rendirte ante el Señor, tu mejor futuro que se comenzó a escribir hoy. Tu mejor futuro se comenzó a escribir hoy y lo vivirás. El Señor les entrenó a sus discípulos para el futuro que les iba a tocar ser nada más y nada menos que los apóstoles de Cristo. No, ese título ya no se comparte, porque ese título fue exclusivo para los que Él eligió, para los que Él llamó, para los que Él entrenó y para los que Él comisionó. Por eso, cuando ya no estaba Judas y la iglesia buscó a alguien a quien reemplazarle, ya no se desencadenó una búsqueda de apóstoles, sino de un reemplazo de Judas, de un testigo, porque solo Jesús tuvo la autoridad para nombrar apóstoles. Pero todos nosotros en cierta manera somos apóstoles porque somos escogidos por Dios para llevar las buenas nuevas. Somos enviados al reino de las tinieblas a mostrar la luz de Cristo. Pero ¿cómo mostraremos esa luz si no estamos viviendo en la luz? Si no entendemos que es el mejor futuro vendrá del Señor. El Señor también les transformó a los discípulos, les cambió. Cuando les llamó, nunca les dijo: ven que te voy a cambiar, ven que te voy a santificar, ven que te voy a hacer nueva criatura. Simplemente les llamó y en el camino el Señor obró. Isaías 41, versículo 8 al 10 nos muestra que el Señor sigue buscando siervos, siervas, hombres que no siendo perfectos, sin embargo escuchan la voz de aquel que les llama y le obedecen y le siguen. Y dice Isaías 41, 8 y 10 en la Reina Valera: pero tú, Israel, y usted puede poner su nombre, pero tú, Juan, pero tú, Carlos, pero tú, María, pero tú, Carmen, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y leemos en el versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Cuando el Señor llegó a tu corazón, cuando la palabra llegó a ti, empezó una nueva etapa de tu vida, la mejor etapa de tu vida, que va a implicar cambios en tu vida, que a lo mejor esos cambios te pueden doler, pero son buenos. A lo mejor esos cambios no te gustan al principio, pero son buenos, son necesarios. Y así como Jesús cambió la vida de sus discípulos, Él sigue buscando a quien cambiar. Él sigue buscando a quien transformar, a quien darle un propósito. Así que tú y yo no solamente somos cristianos, no solamente somos miembros de una iglesia, no solamente somos parte de una congregación. Tú y yo somos hijos de Dios, que estamos viviendo cambios en el Señor y cambios que traerán bendición. Y estamos viviendo para un propósito. El que te escogió no se equivocó. El que te fue a buscar y a rescatar no te dio por perdido. Él es la palabra y cumplirá lo que dice la palabra. Siervo mío eres tú. Yo te escogí de los confines de la tierra, de lugares remotos, de barrios desconocidos, de sectores poco populares. Pero ahí el Señor llegó, tocó la puerta de tu corazón, de mi corazón, y empezó algo hermoso, una transformación que no solamente es física, sino espiritual. Los discípulos no fueron los mismos después de haber estado con Jesús. Pedro, el temperamental, el de carácter fuerte, se levantó en el día de Pentecostés y predicó. El que por muchas veces había cometido errores, a quien Jesús varias veces le había exhortado, ese día se levantó
y predicó la palabra y 3,000 personas se convirtieron. Ya no fue el mismo Pedro. Físicamente el mismo Simón, el mismo hombre, pero espiritualmente era otro. Los mayores cambios no son físicos, son espirituales. Y tú, sin embargo, te tomas 1 hora antes de salir a la calle. Y tú, sin embargo, antes de venir a la iglesia, estás 2 horas en el espejo, arreglándote para venir y verte bien. Cuando el cambio en sí no es físico, es del alma, es del espíritu. Déjale entrar al Señor para que cambie tu vida. Nadie puede cambiar por sí solo. Hay gente que no se bautiza porque dice no estoy listo. Hay gente que no se compromete con el Señor porque dice todavía no entiendo la Biblia. Cuando entienda la Biblia voy a decidir. Cuando esté listo me voy a bautizar. Si usted lee las Escrituras, nadie estuvo listo, solo obedecieron. ¿Pedro estaba listo para ser el discípulo de Cristo? Humanamente no, pero el Señor, que no ve lo que ve el hombre, sino que ve el corazón, le llamó. Aunque él ni entendía el futuro que iba a vivir, Pedro aún no entendía lo que iba a pasar, los milagros que iba a ver, las exhortaciones que Jesús también le iba a hacer, porque debió haber sido doloroso que te digan apártate de mí, Satanás. Y a veces el Señor tiene que llamarnos fuerte, rebelde, incrédulo, testarudo. Eso a veces puede doler. Y a veces el Señor nos puede usar a los pastores para decir cosas que alguien tiene que decirle. Pero aún esas confrontaciones son para bien. Aún esas exhortaciones, esos llamados de atención son para bien, porque Dios es nuestro Padre y como un buen padre a veces tiene que hablar fuerte, ¿o no? ¿O no, papás? ¿O todo se cura con amor? Los hijos comen la ensalada con amor del padre. Con los buenos sentimientos de la madre, los hijos comen el brócoli, la lechuga, la zanahoria y dejan a un lado la pizza. No, usted tiene que decirle te vas a enfermar. Usted tiene que decirle la ensalada es buena. Y su hijo sonríe y su hijo dice bravo, eres un buen padre. Su hijo que dice no quiero eso, quiero pizza, quiero hamburguesa. Porque como niños debemos ser entrenados, pero es para bien, es para bendición. Así que la palabra sigue cambiando vidas. Y lo que leímos en Isaías nos da la seguridad de que Él nos llamó, Él nos escogió y Él va a estar con nosotros. Dice no temas porque yo estoy contigo. La familia nos puede dejar, los amigos nos pueden dejar, la gente puede no valorarnos, pero Dios sí te valora. Por eso te buscó. Aunque tú no te sientas digno, aunque no te sientas con ánimos, está bien, porque nuestros ánimos ya no vendrán de esta carne ni de esta mente. Nuestros ánimos vienen de Cristo. Él es la fuente de nuestra vida. Entonces, aunque mi cuerpo se sienta mal porque hay problemas, hay dificultades, no le creo a mi cuerpo, le creo a la palabra que me dice que no tema porque Él estará conmigo, que no desmaye porque Él es mi Dios que me esfuerza, siempre me va a ayudar, siempre me va a sustentar con la diestra de su justicia. Y no es solo palabra, es poder. Cuando le crees al Señor y cuando crees a su palabra, se cumple lo que dice la palabra. Entonces pasas de ser un ser humano normal, común y corriente, a ser una persona de carne y hueso, pero con el respaldo de Dios. Y cuando tú no puedes, Él sí puede. Cuando tú no entiendes, Él sí entiende. Cuando tú no sientes, Él sí sabe lo que hay que hacer. Entonces ya no vivimos por la carne, vivimos por la palabra, porque la palabra seguirá obrando en nosotros hasta completar toda buena obra. Número 2, Jesús en su ministerio también demostró que con su palabra hay poder para sanar enfermos. La palabra de Dios tiene poder para sanar enfermos. Y en el ministerio de Jesús hay alrededor de 38 milagros. Digo alrededor de porque hay ciertos pasajes que están en 2 o 3 evangelios y no se sabe bien si es otro o es el mismo. Pero hay 38
milagros, sucesos sobrenaturales en el ministerio de Jesús, de los cuales 20 son exclusivamente milagros de sanidad. Y si usted estudia los milagros de sanidad, yo hice esto en mi tiempo del seminario, me quedé asombrado porque cada uno de los milagros del Señor, si lo ubicamos por categoría, representan todos los tipos de enfermedades que existen. Los milagros de Jesús no solamente están puestos en los evangelios para que veamos su gran poder, sino que viendo su gran poder entendamos que Él tiene poder sobre toda enfermedad. Y aquí hay gente que ha sido sanada de algo tan sencillo como una fiebre, de algo tan sencillo como un dolor de estómago, pero también gente que ha estado enfrentando el cáncer, gente que ha sido sanada del cáncer, gente que está enfrentando el cáncer, pero que con la ayuda de Dios lo está venciendo. Cuando leemos los evangelios y vemos los milagros de Jesús y categorizamos cada milagro que Él hizo, nos da una seguridad de que no hay enfermedad que se resista al poder de Dios. Por eso oramos por sanidad. No solamente porque creemos que Dios puede sanar, sino porque hemos visto que Dios nos ha sanado. Hace más de 10 años mi cuerpo estaba tan mal que no había humanamente para mí esperanza, porque era un diagnóstico de cáncer de colon, uno de los cánceres más agresivos. Y cuando empezamos el vía crucis de todos esos procesos médicos, chequeos, imagínense, hace 10 años yo tenía 15 años, era un jovencito todavía. Así que estaba confrontándome muchas cosas. Mi hijo había llegado hace poco, había nacido mi primer hijo, habíamos esperado 9 años para tener un hijo, 9 años para esperar un milagro y ver el milagro que llega. Había empezado a pastorear esta iglesia, nos iba bien, habíamos hecho muchas cosas aquí, gracias al Señor, pero yo estaba enfermo, yo estaba luchando contra eso internamente, casi nadie sabía eso, y estaba aquí predicando y ministrando y cantando y liderando y sirviendo en otro ministerio de la iglesia, pero estaba con el cáncer ahí al frente. ¿Qué haces tú ahí? Mi cuerpo se sintió desanimado, mi alma se sintió frustrada porque todo iba bien. ¿Y por qué vino esto? Y yo que pensaba tener 12 hijos, digo, la vida no me va a alcanzar para tener 12 hijos. Y comienzo a leer de lo que es ese cáncer y te quedas asustado por la información, y peor si ves imágenes y videos. Cuando empezaron las colonoscopías, se llama, ¿no? Colonoscopías. Y me preparaba y vi un video de cómo le hacen eso. Yo no quise ir. Yo dije, pase de mí esta copa. Peor cuando fue otro examen por edema y tenía que dejar de comer 3 días y vaciarme totalmente. Y usted sabe todo eso, los que han pasado por esos valles de sombra y de muerte. Pero el milagro vino no porque yo quería ser sanado. El milagro no vino porque yo necesitaba ser sanado. El milagro no vino porque yo lloré a los pies de Cristo. El milagro no vino porque mi esposa se iba a quedar viuda, sino porque Dios Todopoderoso movió su mano e intervino en mi salud. No le creí ya solamente por lo que dice la palabra, sino porque vi en mi propio cuerpo cómo eso que tardó 2 o 3 años en pasar, ahora es testimonio. Si yo vivo es por la bendición de Dios. En los últimos de los exámenes que eran decisivos para ya tomar la decisión de la biopsia, me hice el último examen, el último estudio, y ustedes saben que con el seguro social usted no tiene la respuesta al siguiente día. Me tocó esperar como un mes, y fue un mes terrible, año 2016. Había empezado a ser el rector del seminario nazareno, y uno de mis exámenes no fue teológico sino espiritual. Ese último examen era importante porque había venido de más a menos la mejora, ¿sí? Cada vez había menos cosas, pero esperaba un último examen para confirmar mismo que ya no había. Así que fue un mes de oración, fue un mes de, yo no paré, yo seguí sirviendo,
yo hice un evento que se llama Alerta Juvenil y yo estaba enfermo esa temporada. Yo estaba en oración esa temporada. Pero nos lanzamos a hacer este evento con dos ministros muy famosos, Koalo Zamorano, Lucas Leis, y lo hicimos por fe. Convocamos a la juventud a tener un congreso juvenil, pero yo estaba en esa época en oración permanente por mi salud. Era 2016, estábamos mejor, tanto aquí en la iglesia como en mi familia. Había llegado mi segunda hija, entonces ya tenía 2 hijos. Y fue un mes desafiante, esperando la fecha de ir y ver los resultados. Y esto fue en el Centro Médico El Batán. Algunos quizás han tenido citas médicas ahí. Yo he ido varias veces, pero esa fue mi última cita ahí. Y para colmo de males, cuando estoy esperando, me dicen que debo esperar 1 hora más, porque la doctora fue una mujer, estaba ocupada con su agenda, entonces tenía que esperar 1 hora más. No sé cuando usted ha esperado algo y está desesperado. Yo caminaba, me fui solo a esa cita, no me pudo acompañar mi esposa, yo estaba ahí en el hospital. Siempre que voy al hospital estoy orando. Esa es mi forma de agradecer al Señor. Donde yo voy a un centro médico, por ejemplo, San Francisco es mi lugar de oración. Siempre que paso estoy orando por ese lugar. Pero ese día estaba orando, caminando por los pasillos de este centro médico, viendo a los doctores, a los pacientes haciendo filas, unos enojados con los enfermeros o con alguien, pero yo orando y esperando. Y me dicen 1 hora más, otra hora de oración, caminando, viendo al guardia de las ambulancias, clamando al Señor por un milagro más, porque ya había hecho el Señor otros milagros, ya ha hecho otros en estos últimos tiempos, pero también ese fue quizás el que yo necesitaba para ya no solamente creer de conocimiento, sino de vivencia. Y entonces llegó el momento de la cita y pase, siéntese, los datos que le piden y le ponen ahí los resultados al frente y comienzan a examinar, a ver y me preguntan cómo ha estado el último tiempo, cómo ha estado pasando las evacuaciones, todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Y yo estoy esperando que me diga sí o no. Yo estoy esperando que me diga vamos a hacer la biopsia porque hay todavía esto que el otro. Y cuando ya sigue hablando y yo estaba contra el tiempo espiritualmente hablando, pero orando, me dice, no hay nada, está limpio. Está limpio. Ese segundo cambió todo. No estaba mal, no estaba en pecado. No me había enfermado por vicios. No me había enfermado por fumar, no me había enfermado por cosas así. Simplemente fue algo que tenía que vivirlo, que tenía que pasarlo. Nunca renegué de Dios, nunca me quejé, nunca le dije, Señor, ¿por qué eres malo e injusto? Si te estoy sirviendo en la iglesia, hemos pagado una deuda de casi 50,000. Estamos haciendo cosas en el seminario, el centro de convenciones, ¿por qué a mí? No, jamás. Pero ese momento, ese segundo fue como que se detuviera el tiempo y esa palabra de está limpio fue como volver a poner mi corazón, mis pensamientos, todo en su lugar, pero mucho más fuerte. Y me dice está limpio, yo le digo ¿qué significa entonces que no necesito hacer? No, nada, usted está bien, todo está aquí. Digo, pero eso que había y que me encontraban antes no está. Usted está bien, váyase tranquilo, disfrute su vida. Era como si Jesús me estaba diciendo anda, come salchipapas, hamburguesa, hornado, celebra, porque hasta ese momento era la papilla mi comida, hasta ese momento era la fruta hervida sin cáscara, hasta ese momento era la colada sin sal, sin aliños. Habían pasado varios años de estar cuidándome en la dieta y ahora que me digan está bien, fue como quitarme un gran peso. Como que se hubiese aclarado la luz dentro de un túnel donde todo era oscuro. Así que yo no te hablo solamente de conocimiento, yo te hablo en carne propia porque lo he vivido. Por eso somos la iglesia que ha recibido una palabra especial. Jeremías 33:6. Al iniciar la pandemia, ¿recuerdan? El último domingo antes de que se cierre todo lo que fue en marzo del 2020, antes de que ya no podamos venir al culto,
Oramos aquí y terminando. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y cuando recibimos esa palabra y les compartí a ustedes como iglesia, que nos reuníamos este tiempo por Zoom, y lo he venido repitiendo estos años, ¿el Señor ha sido bueno o no? El Señor nos ha cuidado a todos. Muchos se han enfermado, pero todos hemos sido curados. Todos el Señor nos ha protegido, nos ha guardado, y aquí estamos. No estamos todos, pero estamos la mayoría, ¿no es cierto? Y estamos aquí. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Él nos cuidó, y esta palabra se va a seguir cumpliendo, porque cuando terminaba la pandemia también le volví a preguntar al Señor, por si acaso, porque quiero ser un buen obrero. Señor, ¿vamos a seguir con Jeremías 33:6? Sí, esa es la palabra para Carcelén. Él va a seguir obrando milagros de sanidad en su iglesia. Entonces no es coincidencia que su situación, que su enfermedad le ha traído acá primeramente a algunos, pero también está recibiendo la atención no solamente de los médicos, sino de Dios mismo, porque Él dice: yo los curaré, les traeré sanidad y medicina. Y en el ministerio de Jesús no solamente la sanidad fue para enfermedades físicas, sino también para las enfermedades más terribles, las del alma, las que tienen que ver con el pecado. Por ejemplo, Zaqueo. ¿Alguien sabe qué le pasó a Zaqueo cuando recibió a Jesús en su casa? ¿Cómo evidenció que cambiaba su vida? ¿Alguien sabe? Los niños sobre todo, que todo lo que había robado, todo lo que él había ganado deshonestamente, decidió devolverlo. ¿Por qué un hombre decide desprenderse lo que tiene y dárselo y devolver a la gente? Porque Dios sana el alma, porque Dios sana el corazón. Algunos solamente buscan la sanidad física, y ese es el problema. Si algo yo aprendí en mi peregrinaje de mi salud, fue que Dios no solamente está interesado en mi cuerpo, porque hubo un momento de debilidad en el que yo le dije: Señor, aunque muera, quiero morir en el altar, quiero predicar. O sea, no quiero que solamente que me sanes físicamente, quiero servirte a un enfermo. Y entendí que puedo servirle a un enfermo. Entendí que aún no estando bien podía hablar de sanidad, porque me daba vergüenza. En cierta manera decía: Señor, ¿cómo yo puedo hablar de sanidad si estoy enfermo? Humanamente vino el pensamiento: debo estar primero sano para hablar de sanidad. Pero el Señor me hizo entender que muchos siervos de Dios no tuvieron lo que hablaron, pero hablaron de quien tiene todo, y ese es Dios. La sanidad no es por mi testimonio, la sanidad es por la palabra del Señor. Usted debe creer a la palabra. Puede o no creer a mi testimonio, pero debe creer a la palabra, porque Él dijo: traeré sanidad y medicina. Entonces tú busca la sanidad, pero búscala completamente, no solamente tu cuerpo, porque hay quienes quieren estar sanos para seguir derrochando su vida en cualquier cosa. Hay quienes están enfermos y dicen: Señor, sáname, creo en ti, daré unas ofrendas, iré a la oración, iré al templo. Pero ¿para qué quieres la sanidad? La pregunta: ¿para qué quieres ser sano? Si quieres ser sano para tus propios planes y propios caprichos, yo dudo mucho que Dios te vaya a sanar. No dudo del poder de Dios, dudo de que Él quiera sanarte para que tú vayas y desperdicies tu vida. Porque también los enfermos corren el riesgo de tener otros propósitos para ser sanados. Hay gente que busca ser sanados de algún problema para seguir en el alcohol, simplemente para seguir en su vida de pecado. ¿Para qué quieres ser sanado? Si hoy físicamente el Señor pasara por aquí y dijera: hay sanidad, y te preguntara: ¿para qué quieres ser sanado?, ¿cuál sería tu respuesta?
En mi caso yo llegué a ese punto cuando le dije, Señor, aunque muera, quiero seguirte predicando, quiero seguir cumpliendo el ministerio, porque pasó por mi mente el renunciar y el dejar esta iglesia para que una persona sana venga, una persona sana con futuro, venga y lidere la iglesia. Porque humanamente decía, y si comienzo a deteriorarme, y si necesito tratar el cáncer como debe ser, con quimios, con radioterapia, lo que sea, y si necesito eso y no estoy en buenas condiciones, y si la gente no me entiende y dicen, pastor, usted está enfermo, usted está mal, deje su cargo, hágase un lado, porque eso suele pasar. Cuando la gente no está bien con el Señor y lee las cosas de otra manera, yo pensaba, a lo mejor en un momento la junta se reúne y dice, mire pastor, usted no sabemos qué va a pasar con su salud, mejor atienda, concéntrese en eso primero, prepárese para una situación que Dios vaya a tener y deje el pastorado para que la iglesia tenga un pastor sano. Y si hubiese sido el caso, yo hubiese dicho, claro, me voy, porque yo estaba sintiendo eso, yo estaba sintiéndome indigno de estar acá. Pero no se trata de querer ser sanos para cumplir algo de nuestra agenda, sino ser sanos para cumplir los propósitos de Dios. Así que si hay alguien enfermo o enferma esta mañana, yo le desafío a creer en el Señor y a decirle hoy, yo quiero ser sano para tus propósitos. No sé qué haya después de la sanidad, pero quiero que lo que haya después sea para tu honra y gloria. Porque sanarme para irme a pasear por la playa y tomarme fotos que estoy sano, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es usarte a ti, sanarte a ti para que el mundo crea que Él sigue siendo el mismo Dios que sigue sanando, el mismo Dios que sigue dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, dándole a todos los que no tienen esperanza una nueva esperanza. Esas enfermedades del alma no solamente son físicas. Hubieron mujeres que alrededor de Jesús entendieron que su dignidad no pasaba por ser la esposa de alguien, que su dignidad no se completaba por ser la mamá, la madre de hijos, sino por servirle a Jesús. Muchas mujeres le sirvieron al Señor aún de sus bienes y contra las formalidades sociales decidieron seguirle a Él. Hay enfermedades como esas que no te va a curar un médico, ni una pastilla, ni una operación. El mal genio solo Dios puede curarlo. El corazón envidioso solo Dios puede curarlo. La mente lujuriosa solo Dios puede curarla. Esa persona llena de odio, que no perdona, que guarda el resentimiento, no necesita paracetamol, no necesita una terapia. Necesita el poder de Dios para limpiar su alma. Y eso solamente viene por la palabra de Dios. Si hasta ahora no habías tomado en serio Jeremías 33:6, tómalo en serio. Somos la iglesia donde el Señor obra milagros, donde el Señor está sanando, no porque alguno de nosotros merezcamos recibir ese favor, sino porque a Él le plació bendecirnos con esa palabra. Es que cada vez que hay un enfermo, nosotros oramos en casa, ayunamos los miércoles con esta palabra, porque Él lo dijo, yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así como curó a mis padres, también te está curando a ti. También. Número 3, en el ministerio de Jesús también vemos que con su palabra se hicieron milagros. Las sanidades fueron milagros en sí, pero quería apartarlo específicamente para esos hechos sobrenaturales que no siempre tuvieron que ver con sanar enfermedades, sino con hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay 6 liberaciones que Jesús, al menos conocemos de Jesús en los evangelios. Liberó a un joven, liberó a un hombre, liberó a un niño, liberó a una mujer. Los demonios andan sueltos, más que antes. Andan acechando. ¿Les vamos a tener miedo? No. Claro que ellos tienen cierto poder. Claro que ellos pueden manipular a la gente. Yo he explicado esto antes. A un cristiano no le pueden poseer, pero a alguien que anda tibio, a alguien que anda en pecado, claro que sí.
tienen las puertas abiertas, pueden entrar fácilmente. A los cristianos quizás nos pueden amenazar, podemos escuchar sus voces, se pueden manifestar o se pueden hacer sentir, pero no les vamos a tener miedo, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque la palabra de Dios habita en nosotros. Y la palabra no solamente es conocimiento, es Cristo. Entonces, cuando leemos que Jesús liberó, expulsó demonios, nos da también a nosotros la autoridad y la esperanza de poder liberar a otros de esos demonios que les poseen. Tienes un familiar en tu casa, un amigo endemoniado. No siempre los endemoniados andan con cara de diablo. No sé cuál sería la cara de diablo, pero sería fea, me imagino. No siempre andan así, andan a veces bien vestidos. En estos últimos meses, cuando salió la película Sonidos de Libertad, no sé si usted ha visto esta película ya es más accesible. Si no la ha visto, véala, para que abra un poco más sus ojos a una realidad espiritual dura que estamos viviendo. Cómo nuestros niños corren tantos peligros, cómo el problema de la pornografía infantil no es solamente un asunto de unos cuantos, sino de una mafia mundial. Las redes más grandes durante la pandemia se fortalecieron, y en la película, para no adelantarle muchas cosas, se conoce de toda esta buena obra de este hombre. Es un hombre mormón, por cierto, un policía de la iglesia mormona, pero que temerosa de Dios busca ayudar a liberar a los niños. Y mucha de la historia está basada en lo que pasó aquí en el sector de Canoa, en nuestro país, donde no 10, ni 20, ni 100 niños, más de 300 niños estaban siendo explotados. Y aún muchos de esos casos por padres de familia que dieron el consentimiento, que cuando fueron liberados, él cuenta, hay una entrevista en YouTube que le hizo recién se me fue el nombre de este señor de la posta, no es Boscán, es el otro, Vivanco. Le hizo una entrevista hace 2 semanas, usted puede verla también, y él habla un poco de lo que pasó aquí en Canoa, de cómo aún los padres consintieron en algunos casos que sus niños sean usados por el dinero. Así que vivimos realmente una realidad que va más allá de ver la cara de la gente, y es espiritual. Hay una presión terrible del mundo, de Satanás, por dañar al hombre, al ser humano. Y ese no es un único caso. Ahora mismo Tim Ballard está en contacto con otras redes de inteligencia para seguir desarticulando estas mafias, porque la cosa va más allá. Sus niños corren más peligro de lo que usted imagina. ¿Qué necesita este mundo? La sanidad, pero la sanidad por la palabra de Dios. No necesitamos solamente mejor situación económica, necesitamos mejor situación del alma, del corazón. No solamente necesitamos mejores políticos, necesitamos que la palabra de Dios more en la gente, y nosotros somos el pueblo de la palabra. Nosotros que hemos recibido la palabra debemos compartirla a nuestra familia, a nuestros amigos. Algo de la palabra debemos sembrar, y la palabra no volverá vacía. Pero ¿por qué estamos viendo lo que pasa en el mundo? Porque hay falta de palabra. Gente que creció sin la palabra, o que aún escuchando la palabra se resistió y renunció a su fe. Y ahora tenemos estos tristes casos. Ecuador, un país de tránsito de droga. Ecuador, el país de los carteles. Entre 30,000 personas están directamente involucradas en los carteles, en los grupos delincuenciales organizados. No son 100, son alrededor de 30,000, y alrededor de ellos 100,000 personas más en la venta, en la promoción, en la transportación. No estamos hablando de un problema solamente social, es un problema espiritual. La muestra fue lo que pasó, las matanzas en la cárcel, ¿recuerdan? Y algunos quizás vieron los videos. Yo no los vi por salud mental, pero algunos lo vieron por A o B.
y se horrorizaron. Aunque yo no los vi, yo sé por comentarios de varios de ustedes lo que se vio. No era eso humanismo, no era eso salvajismo, eso era demoníaco. Gente disfrutando matar a otra gente. Y no solamente matar, sino despedazar. En ese mundo, en esa condición del mundo, el Señor le ha escogido a usted y a mí, no solo para que sentemos nuestro cuerpo en una silla y vengamos a escuchar la palabra, sino para que seamos agentes de predicar la palabra, para que sepa que Dios puede seguir obrando milagros en esta sociedad. Porque para el mundo es imposible, pero dice Lucas 1:37, para Dios nada hay imposible, nada es imposible para el Señor. Y nuestro país sí va a estar mejor si hay una iglesia que se humilla, una iglesia que clama, una iglesia que cree, una iglesia que vive. Será usada por Dios para demostrar que las vidas pueden ser cambiadas, las vidas pueden ser transformadas y por ende la sociedad puede ser bendecida. En la pandemia, cuando estábamos en cuarentena, el diablo no estuvo en cuarentena, soltó a sus demonios y dañó la mente de la gente. También otro dato que yo he dado acá es que somos un país de alcohólicos, pero claro, eso no nos dicen. Y basta con ver las perchas en los supermercados que tienen más productos que la sección de comida. Basta con ir el viernes tarde y ver cómo se vacían las perchas del alcohol. Y basta con caminar por nuestros barrios y ver cómo la gente se está reuniendo para beber, para tomar. Este país se enfermó no por la política, sino porque se olvidó de Dios, porque decidió buscar el dinero, buscar el bien personal antes que buscar a Dios. Dios es Dios de milagros y Él puede seguir liberando, y no solamente liberando, Él puede seguir obrando cosas extraordinarias que no tienen explicación. Hace 3 meses, o mejor dicho en enero, estaba programando el nuevo año en todo sentido, y una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es siempre ser un siervo que se capacita y que abre fronteras y que piensa en el futuro de la iglesia. Y entonces en esa búsqueda del año, lo que va a ser, el Señor puso en mi corazón hacer algunas cosas, y entre esas cosas, una de ellas necesitaba más de $10,000. Y buscando y orando, el Señor me llevó a algo que fue hermoso, que no esperaba, y que Dios me bendijo recién hace 2 meses. Empezó en enero, no actué hasta junio, y cuando actuó Dios, que es perfecto en sus tiempos, te regala lo que no puedes conseguir ni trabajando un año, ni haciendo tantas horas extras, porque Dios es Dios de milagros. Pero cuando caminas en el tiempo de Dios, cuando te mueves en el tiempo y al ritmo de Dios, suceden los milagros. Los milagros no suceden porque tú los necesitas. Los milagros no suceden porque tú crees en sí. Los milagros son sucesos que Dios tiene preparado para que los vivas y para que testifiques de ellos. Entonces, como no estamos listos para esta conversación, no voy a decir qué, pero lo diré en algún momento. Pero así es el Señor, de perfecto, de amoroso. Y todo viene no por un sentimiento, sino por la palabra. Busca este mes una palabra. Si no la has buscado antes, búscala y vive cada día por una palabra de Dios. Porque no vivimos por sentimientos ni emociones, sino por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se pueden obrar sanidades. Por la palabra de Dios se pueden obrar milagros. Por la palabra de Dios se siguen cambiando vidas. No es por la iglesia, no es por el templo, no es por los líderes, es por la palabra de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar en esta parte final. Cierre sus ojos y bendigo a quienes
se unen a las transmisiones de los cultos, de las predicaciones, semanales. Les bendecimos, les amamos en Cristo y oro para que la palabra esté en sus vidas. Oramos acá, Señor.